Es una boludez. Siempre la Argentina es el típico país en donde el papel de ridícula la pone en boca de todos los críticos, no solo locales, sino en el mundo, ¿no? Que es como nos ven, qué aspiración cultural tenemos, que en definitiva desnota de cómo nos va y qué es lo que tenemos. Pero, como le decía, hay personajes de la peor estofa, como lo es la señora Victoria Donda, que le da continuidad a esa baja aspiración, tanto cultural como de falta de seriedad. Bueno, cada vez estamos más cerca del Mundial, a lo que los ánimos de todo el mundo empiezan a palpitar una expectativa distinta, quizás identificando la realidad de cada país, y quizás no, pero en nuestro caso sí. Porque yo creo que todo argentino que defiende lo normal y lo bueno necesita de otro aire como para colmarnos de otras expectativas que nos corran de esta triste realidad. Pero todo esto mencionado ya fue, o al menos intenta ser manchado por esta imbécil de Donda, en donde lanzó un manual para los periodistas que vayan a cubrir el Mundial de Qatar. Les decía, en una onda de arruinar lo que tanto los argentinos amamos, que es el fútbol, bueno, la idiota descarada esa defendió ese manual que tiene contenido sobre el género, porque la tipa esa es la titular del INADI, un ente estatal parásito, ¿no? Y dijo, no es una boludez, claro, porque el sentido común compuesto por personas que piensan con la lógica, salieron a responderle a esta imbécil, a lo que la señora Donda insistió, es un aporte para una comunicación más democrática e inclusiva. Pidió diferenciar del folclore de los violentos, ¿no? Donda es otra más que encierra su inclusión en ponerle la letra E a cada palabra que identifique el género. Para mí es una recontra boludez lo que propone. Primero porque en los mundiales, en otra mancha al fútbol argentino, el kirchnerismo ha enviado barra bravas a los mundiales. O sea, si hay algo peor que eso, el impresentable de Donda no emitió ni una coma al respecto, francamente estamos al frente de delirantes, que lo único que se basan es en idiotizar a la gente. Hablando de las barras en los mundiales, en Sudáfrica 2010, primer gobierno de la señora Fernández, Néstor vivía todavía, han enviado con plata del Estado, de nosotros, o sea, ¿sí?, a cientos de barra bravas. No estaría recordando si fue Diceo, el barra de Boca, a ese mundial, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que estos violentos han generado disturbios en ese mundial que se jugó en Sudáfrica con la dirección técnica de Maradona en la selección albiceleste. Toda la estadía de ese mundial, esos violentos quedaban detenidos y en el peor de los casos deportados por los disturbios que generaban, haciendo la gran Argentina, entre comillas, en otro país. Después tenemos el Mundial 2014. Cuyo mismo se jugó en Brasil, también gobierno argentino, segundo mandato de la señora Fernández, a lo que llegada la época del Mundial, también barra bravas apretando a técnicos de los clubes y avalados por el kirchnerismo para hacer bardo en las canchas de fútbol, ¿sí?, del país carioca. Con un mensaje más que esclarecedor, ¿sí?, de la ladrona de la nación, entonces presidente en ese momento, diciendo sin pasión no se puede vivir. Claro, mensaje como reivindicando las actitudes violentas de los deseos de la vida. Entonces, ¿a eso Donda no le parece también una boludez? O sea, ¿le parece una boludez o no a Donda? ¿Qué opina de esto la señora Donda? ¿O solo se centra en el papel ridículo de lanzar manuales de género? Porque si vamos al caso, lo que no es una boludez es la violencia que ejercían los violentos, que la líder de la monarquía enviaba, aduciendo de que sin pasión no se podía vivir, a lo que los violentos destrozaban la vía pública en los países mencionados y quedaban detenidos y luego deportados acá, entre comillas, vaya novedad, y acá libres, obviamente. Por eso, esta cultura nos identifica con tales bajezas que realmente cuesta encontrar, aunque sea
una media tinta en los debates. Y repito, para mí lo del manual de Donda es una recontra boludez, típico de un país de baja estofa que no es capaz de asomar hacia las cosas que sí pasan y más que serias son graves. No quiero caer en el debate de la inclusión, porque es difícil que los cabezas de termo entiendan algo. El comprador de versos fue convencido a gran facilidad, a lo que de eso, obviamente, es muy difícil volver. Después, por la inclusión, la inclusión pasa por otros valores, como por ejemplo que no haya violentos que pongan en peligro la vida de otros. En los mundiales mencionados en este comentario, el kirchnerismo financió a los violentos bajo la peor de las prédicas reivindicatorias. No se puede vivir con pasión. A ver si nos entendemos. Ese enfoque no es una boludez, sino un incentivo a hacer daño e incluso a quitar vidas a inocentes. Pero lo del manual de género es la argentinidad al palo de la ridiculez.